¿Qué tal, alumno? Buenos días. En esta clase de razonamiento verbal vamos a aprender el tema de la inclusión de conceptos. Vamos a empezar con la definición. Ejercicio verbal que busca evaluar la capacidad del alumno para definir con precisión los conceptos indicados y sus relaciones de inclusión. Por ejemplo, dado los conceptos reloj y minutero, razonaremos la inclusión de conceptos de la siguiente forma. Si el concepto reloj es absolutamente necesario para definir el concepto minutero, entonces diremos que el concepto reloj está incluido en el concepto minutero. O sea, el concepto reloj está dentro del concepto minutero, ¿ya? O, que es lo mismo, el concepto minutero incluye al concepto reloj, ¿ya? Ahora, vamos a ver aquí. ¿Cómo vamos a solucionar estos ejercicios? Mucha atención. Lo primero que tenemos que hacer es leer atentamente la formulación de la pregunta. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que me van a pedir? ¿Ya? En segundo lugar, definir una de las palabras para ver si la otra forma parte de su definición o no. Y en tercer lugar, luego de determinar la verdad o falsedad de cada enunciado, verificar qué opción concuerda con tu conclusión. A ver. Este cuadrito dice, para que puedas definir con precisión los conceptos indicados y sus relaciones de inclusión. Relaciones de inclusión significa está incluido o se considera dentro de. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mira acá. Por ejemplo, tenemos el concepto naranja. ¿Qué tenemos que hacer? Es identificar muy bien qué cosa es una naranja. O sea, la definición. Cuando yo ya tenga clara la definición de dicha palabra, dice, para definir el concepto naranja, debemos usar necesariamente el concepto fruta. ¿Te das cuenta? Debemos usar necesariamente el concepto fruta. Entonces decimos, sí, efectivamente, la naranja es una fruta. Entonces el concepto naranja incluye al concepto fruta. Dicho de otra forma, el concepto fruta está incluido en el concepto naranja. ¿Ya? Entonces aquí lo que hay que evaluar es cuál es el concepto mayor. ¿Cuál es el concepto mayor que engloba a las otras? ¿Ya? Que engloba a las otras. Por eso se llama la inclusión. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, tengo las palabras plátano, naranja, pera, sandía y fruta. ¿Cuál es el término que incluye a las otras? Es decir, ¿cuál es el término cuya definición está en la definición de las otras? Entonces te estás dando cuenta que ese concepto es fruta. ¿Ya? Ese concepto es fruta. Porque incluye o está incluido en la definición de las otras. Ahora, entonces, vamos aquí a verificar el aprendizaje. Vamos a practicar, ¿no? En la número 1 dice, ya está resuelta, pero vamos a analizarla de todas maneras. Señale la alternativa en la cual el primer término incluye necesariamente al segundo. ¿Ya? Hay que leer muy bien lo que te están pidiendo. Señale la alternativa en la cual el primer término incluye necesariamente al segundo. Entonces acá tengo campo, tractor, pista, peatón, seda, pañuelo, chompa, vestir y balón, fútbol. Entonces dice, el primer término, chompa, es un accesorio de vestir necesariamente. Entonces,
el primer término, chompa, el primer término, la definición de esta palabra, incluye necesariamente la definición de la segunda. ¿Te das cuenta? Vamos acá con el segundo ejercicio. Señalen los conceptos que están necesariamente incluidos en el concepto bisturí. Entonces, ¿qué conceptos están necesariamente incluidos en el concepto bisturí? Por ejemplo, en este concepto bisturí, ¿quiénes están incluidos? ¿Qué palabras están incluidas? Por ejemplo, una de las primeras palabras es instrumento. Pero no cualquier instrumento. Es un instrumento quirúrgico. ¿No? Instrumento quirúrgico, es decir, que se utiliza en un quirófano. ¿No? ¿Para qué sirve este instrumento? Para cortar o seccionar cualquier parte del cuerpo. No necesariamente el estómago. No necesariamente. Puede ser cualquier parte del cuerpo. Entonces, ¿qué palabras están incluidas necesariamente, obligatoriamente en el concepto bisturí? Instrumento, quirófano, quirúrgico y seccionar. Entonces 1, 2, 3 y 4. Entonces marco o resalto la alternativa D. ¿Se dan cuenta? Así de fácil son estos ejercicios. Vamos con el tercer ejercicio. Señale el concepto que incluye a las demás en su definición. El concepto que incluye a las demás en su definición. Te están pidiendo el término global, el término más general, que incluye a las demás en su definición. Tengo ser, supremo, Dios, hacedor y universo. Entonces elijo el término más amplio, el concepto más amplio, que incluye a las demás. Entonces el término más amplio es Dios. ¿Ya? Porque Dios es un ser supremo, hacedor del universo. ¿Viste esa relación? Ser supremo, hacedor del universo. Entonces marco mi respuesta o resalto la C. 4. ¿Qué alternativas están necesariamente incluidas en el concepto océano? Necesariamente incluida significa obligatoriamente. ¿Ya? Una de las primeras palabras que están incluidas obligatoriamente es agua. O sea, definitivamente es la primera palabra que yo tengo que elegir. Ya, agua. Ya. La otra palabra que está relacionada con agua es el elemento. Claro, primero debería ir elemento, ¿no? El océano es un, ¿no? Está formado por el elemento agua. Ahora, este adjetivo inmenso, claro, inmenso es una característica innata de océano. Inmenso, colosal, grande. ¿Ya? Ahora tengo continente y ola. Bueno, estas dos palabras no están necesariamente incluidas en el concepto océano. Solamente 1, 2 y 3. Nada más. Vamos con el ejercicio 5. 5. ¿Qué opción está incluida conceptualmente en las demás? ¿Qué opción está incluida conceptualmente en las demás? Es decir, ¿qué palabra, ya, cuyo concepto está incluida en las demás? ¿Te das cuenta? Tengo escudo, armadura, protección, casco y sombrilla. Entonces, se dan cuenta que es muy sencillo.
¿ya? Que aquí la palabra que está incluida conceptualmente en las demás es protección. ¿Te das cuenta? ¿Acaso escudo no es un objeto que sirve para la protección? ¿No? Y la armadura de la misma forma. En el concepto armadura está protección. En el concepto casco voy a encontrar la palabra protección. En el concepto sombría también encontraré la palabra protección. ¿Te das cuenta? Entonces, esta es la palabra o esta es la opción correcta. La 6. Para la 6 vamos a hacer una corrección. ¿Ya? Vamos a hacer una corrección. ¿Ya? En la D vamos a hacer una corrección. Primero va verdura y luego va lechuga. No se olviden de lo que les estoy indicando, ¿ya? Primero va verdura y luego va lechuga. ¿Por qué estoy haciendo ese cambio? ¿Ya? Por la pregunta que me están formulando. Señale la alternativa en la cual el segundo término incluye en su concepto al primero. El segundo término, dice, incluye en su concepto al primero. Es decir, en el concepto del segundo necesariamente tiene que estar el concepto del primero. En el concepto mueble, ¿estará necesariamente el concepto fósforo? Nada que ver. En el concepto árbol, ¿está necesariamente incluido el concepto peine? No. En el concepto fruta, en el concepto de fruta, ¿estará incluido necesariamente la palabra cítrico? No. Ya, fruta es, básicamente es un fruto de sabor agradable, comestible, pero no necesariamente está incluido el concepto cítrico. En el concepto materia, ya, ¿está necesariamente incluido el concepto líquido? Tampoco. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. El concepto lechuga, no se olviden que acá va lechuga. ¿Estará necesario en su concepto lechuga aquí? ¿Estará necesariamente incluido el concepto verdura? Claro, verdura es sinónimo de hortaliza. Entonces, aquí la lechuga es una verdura u hortaliza. ¿Te das cuenta? Entonces sí está incluido. No se olviden que primero va verdura y aquí luego va lechuga. ¿Ya? Entonces corregimos la 6. En la 7. Señale la alternativa que están necesariamente incluidas en el concepto novio. Necesariamente incluidas en el concepto novio. Vamos descartando. La palabra que vamos a descartar es divorcio. En el concepto novio no vamos a encontrar la palabra divorcio. En el concepto novio necesariamente estará la palabra hijos. No necesariamente. No necesariamente. ¿Qué palabras están necesariamente incluidas en el concepto novio? Novio es una persona, ¿no? Una persona. Ya que está a punto de comprometerse o contraer matrimonio. Y este matrimonio, ya, el matrimonio básicamente es es un término religioso. Es un término religioso que está ligado a la iglesia. ¿Ya? Entonces, 1, 3 y 4. 1, 3 y 4. Y por último, tengo la palabra, dice la 8, dice, la pregunta. ¿Qué opción incluye conceptualmente a las demás? ¿Qué opción incluye conceptualmente a las demás? Tengo acto, tengo entierro, tengo debajo, cadáver y tierra.
¿Cuál es la palabra conceptualmente más amplia que incluye a las demás? Entonces, esa palabra es entierro. Porque el entierro es un acto fúnebre, ¿ya? Que consiste básicamente en enterrar, ¿no? Valga la redundancia, debajo de la tierra a un cadáver. ¿Te das cuenta? Entonces, es entierro. Muy bien, chicos. Espero que hayan aprendido esta clase de inclusión de conceptos. ¿Ya? Cualquier duda, sugerencia, ya por favor me lo hacen llegar. Ya si no entienden algún ejercicio, por favor también los puedo ayudar. Y a partir del ejercicio 9 al 15 va a quedar como tarea. Chicos, nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense mucho. Chao.